Bienvenidos mis amigos yarderos a su podcast favorito, Yarda 506 el podcast, el único podcast que no solo habla del fútbol americano profesional, el de la NFL, sino que también habla del fútbol americano colegial, el de la NCAA. Hoy con nuestro programa semanal de NCAA, analizando lo que nos deja la final nacional y algunos temas varios que vamos a estar tocando hoy con un súper invitado que vamos a presentar a continuación. Pero primero, mi amigo y compañero desde Campo 5, sí señores, el profe Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás? Bueno, gente, hola y es un gusto volver a compartir con ustedes. El día de hoy seguiremos hablando más de la final nacional, más de esta temporada, más del transfer portal, porque verdaderamente el college football de la NCAA se ha estado moviendo muchísimo, entonces vamos a seguir viendo más aristas, ¿verdad? De lo que fue la final nacional. La vez pasada tuvimos a Don Melvin y esta vez tenemos al invitado que voy a dejar que Gato lo presente. Y bueno, tenemos de Enzowners un colaborador, un compañero que ha estado con nosotros en varias ocasiones, al que le tenemos muchísimo aprecio, desde El Salvador, el señor Edwin Almira. Don Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en El Salvador? Hola, aquí todo bien, la verdad feliz de estar por acá. Ya lo sabía, había tardado un poco en regresar, el trabajo y otras cosas me había tenido ocupado, pero con muchas ganas de hablar de college y como siempre disfrutando con ustedes. Excelente, don Edwin, qué bueno tenerlo. Sí, ahí estuvimos viendo que he estado con trabajito y eso es muy bueno. Y pues de parte de los compañeros que hacemos Yarda 506 el podcast, Albert y este gato, le deseamos un muy buen año 2022. Y bueno, Muchas gracias. con mucho gusto. Yo me presento, soy Walter, el gato Muriuper, su amigo y compañero en este viaje que se llama Yarda 506 el podcast. Recordándoles nuestras redes sociales, Yarda 506 en Facebook e Instagram, el llamado Metaverso, y también en Twitter, @Yarda 506 TV. También recordarles que este podcast se está grabando para publicarlo en el canal de mi amigo Albert Murillo Ávila, College Football 101 en YouTube, donde también puede vernos el tarro a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos al lío. Este, Todavía estamos, no sé, con la adrenalina muy a tope porque esta final nacional estuvo muy emocionante. Hubieron momentos llamativos, la verdad, el caso. Para mí, uno de los momentos importantes fue ver a las defensivas, tanto de Alabama como de Georgia, mantener a los equipos, eh, pues uno muy cerca del otro. Ya, pues obviamente al final del partido, Georgia logra desprenderse y ya Alabama se cae un poco anímicamente. Viene la intercepción a Bryce Young. Sin embargo, por lo menos lo que fue la primera parte, Albert, fue un dominio de defensivas muy interesantes, a pesar de que nosotros habíamos analizado de que Alabama había perdido en el draft pasado piezas importantes. Sin embargo, para llegar a la final lograron reponer buenas piezas. Sí, no, verdaderamente, la primera parte del juego se vio, más que todo fue un juego de defensivas, como mencionaste, Alabama es un equipo que siempre se está renovando, vos sabes, siempre se van un montón de jugadores para el draft, se van muchos jugadores para la NFL, verdaderamente, para mucho talento, la puerta de la NFL podría atreverme a decir que es Alabama. Si yo soy un prospecto 4 o 5 estrellas y verdaderamente mi propósito es llegar a la NFL, algo que verdaderamente me acerca a diferencia de otras universidades, a esa meta es Alabama. ¿Y vos qué pensás, Edwin? ¿Tengo algo de razón o querés hacer otro comentario asertivo al respecto? No, sí, defensivamente
complementar primero lo de Gato, defensivamente fue la primera parte una exhibición por parte de ambos equipos. Y hablando de la Alabama, no es duda, al final tuvieron muchísimo, prácticamente, lo que sí quiero destacar es que prácticamente la ofensiva fue drafteada el año pasado, de hecho solo 2 jugadores defensivos de Alabama se draftearon el año pasado, así que Alabama sí traía una base sólida. Christian Harris se había quedado, tenías también a Will Anderson Jr., que es una bestia, que creo que para mí es el número 1 del 2023, lo estoy diciendo desde ya. Para mí es increíble Will Anderson Jr. Y entonces creo que Alabama tenía una base bastante sólida. Yo creo que fue incluso más afectado Georgia en el draft, porque perdió a Monty Rice, a Ojulari, a Tyson Campbell, a Eric Stokes, 4 piezas muy importantes de su defensiva. Y si eso le sumas a Mark Webb y a Richard LeCounte, que eran los otros cornerbacks, la secundaria de Georgia venía bastante débil. Si vos analizas lo que perdió en talento en draft la defensa de Georgia había perdido más, pero el talento que tiene, el transfer de Darion Kendrick, el que era cornerback de Clemson, que en su momento era de la clase de recruiting, era uno de los mejores cornerbacks. Entonces, y sumarle que Kirby Smart es una gran mente defensiva y que su coordinador defensivo lo ha hecho tan bien que ya consiguió el puesto de head coach en Oregon. Así que creo que es destacar eso, pues es un equipo que incluso había perdido más talento en el vía draft que Alabama y que pudo mejorar, pudo componerse y tácticamente creo que, y a la vista de todos, es una de las mejores defensas de los últimos años. Sí, definitivamente Georgia demostró, Albert hablaba de la ofensiva del Yunque y del Mazo, ¿verdad? Que la defensiva era la defensiva del Yunque y la ofensiva del Martillo. Es correcto. Ahora que mencionas a Kirby Smart, Edwin, durante el speech, durante la presentación del campeonato nacional, ya con sus aficionados, ya él se para y lo embarga la emoción y empieza a hablar, y en una de sus frases él dice: vamos a regresar, vamos a estar otra vez ahí. Kirby Smart lo está diciendo. Sin embargo, he escuchado ya a varios analistas decir que es muy probable que la próxima final nacional sea Alabama, Ohio State, totalmente descartando a Georgia. Vos, en cuanto a este análisis que hacías de Kirby Smart como coach, ¿cómo ves estos análisis? ¿Son tan acertados o a priori están descartando demasiado rápido a Georgia? Yo creo que están descartando apresuradamente a Georgia porque, como te comentaba, perdieron mucho talento en defensa el año pasado. La línea ofensiva de Georgia no es una línea ofensiva, perdón, la línea ofensiva no tenía las piezas elite porque cada año está perdiendo piezas y cada año han sabido recomponerla. Y sí pierde a Pickens, pierde algún que otro wide receiver, pierde a sus 2 running backs. Stetson Bennett también es senior, es redshirt senior, o sea que ya no va a jugar. Va a ser difícil ofensivamente esa reconstrucción y defensivamente, pero creo que tiene las cartas para hacerlo. Ya lo vimos reponerse del año pasado a este año y yo tengo confianza con Georgia. Es de esperar, de ver cómo va a jugar el equipo, qué commits van a jugar desde el día 1, ¿va? Porque a veces hay freshmen que se resitean, freshmen que juegan desde el inicio. No sé, es interesante. Lo único que tenemos claro es que Brock Bowers, el tight end, va a estar ahí, que es una pieza muy importante para cualquier ofensiva. Y yo le tengo esperanza a Georgia el año que viene. Albert, la misma pregunta, o el mismo análisis, es Kirby Smart llega y dice: vamos a volver, o sea, casi como con una seguridad muy fuerte. Yo vi el speech y todo, él viene ahí, evidentemente lo embarga la emoción y lo embarga la alegría y un montón de cosas, pero él llega y dice: vamos a volver. Sin embargo, hay varios analistas que dicen Ohio State, Alabama.
¿Están a priori descartándolo muy rápido? Yo siento que Georgia, por lo menos en el SEC, va a estar peleando. Sí, siento que es tal vez muy apresurado sacarlos, pero igualmente es muy apresurado agregarlos. Lo vuelvo a recordar, es algo que dijimos bastante en este podcast, ¿verdad? Georgia es un campeón nacional sin quarterback y creo que ese es un punto de inflexión bastante grande. O sea, Georgia demostró poder ser campeón nacional sin un quarterback élite, ¿verdad? Sin un quarterback de alto yardaje. Pero siento que aún es muy apresurado para definirlo. También hay que analizar la situación, todos estos movimientos que han habido con lo que es el transfer portal, ¿verdad? Hay muchos equipos dentro de la misma conferencia, hablando dentro del SEC, que se han estado reforzando. No nos vayamos muy largo. Alguien, por ejemplo, estábamos mencionando fuera de micrófonos, Spencer Rattler va a jugar contra South Carolina, va a jugar con South Carolina este año. Edwin estaba mencionando que Kansas adquirió prospectos interesantes y hemos estado viendo que varias de esas universidades del SEC han estado recibiendo jugadores y yo en estos momentos a Georgia todavía no lo he visto recibir jugadores, ya sea porque tienen un talento muy seguro atrás, que eso no lo dudo, pero todavía hay mucha incógnita. Tendremos que esperar tal vez ya al inicio de la temporada, después de que se jueguen los partidos de primavera, para ver cuáles son las escuadras titulares y ahí poder desgranar un poco cuáles son los freshmen que van a poner y en qué posiciones van a aparecer y más o menos como qué esquema va a jugar, si van a seguir jugando ese típico juego por tierra o si van a aspirar a jugar algo más abierto, ¿verdad? En lo que son más tirado hacia el pase. Entonces es muy incógnito. En el caso de Alabama y Ohio State ya vimos una probada de los dos, ¿verdad? Sabemos que la ofensiva de Ohio State viene, prácticamente solo perdimos piezas importantes, los dos receptores, ¿verdad? Olave y el otro muchacho, Garrett Wilson. Garrett Wilson. Pero igual vienen los mismos tight viene Henderson, creo, si no me equivoco, era el apellido del corredor, regresa CJ Stroud, que verdaderamente CJ Stroud cerró muy bien la temporada, en realidad jugó un muy bonito Rose Bowl, entre ellos y Utah se dieron bastante, y Alabama ya viene un Bryce Young más maduro y una ofensiva más madura. Entonces, siento que todavía es muy precipitado sacar a Georgia, pero igualmente es muy precipitado agregarlo. Ok. Don Edwin, como habíamos mencionado, la final nacional fue muy emocionante en muchos sentidos. La verdad, el caso es que estamos hablando de que hubieron momentos muy emocionantes. Sin embargo, hay una lesión que sucede cerca del segundo cuarto, si no me equivoco, que es el wide receiver Jamerson Williams, que prácticamente se lesiona solo, o sea, que prácticamente fue una lesión sin contacto. Evidentemente estamos claros que los what if o los hubieras no existen. Sin embargo, siempre es importante analizar un poquito. ¿Usted cree que esa lesión hubiese cambiado algo de esa final nacional o lo hubieran puesto un poco más interesante si no se hubiera dado? Sí, yo creo que definitivamente lo hubiera puesto más interesante el partido, sobre todo por lo que vimos ya en el partido del juego de conferencia, ¿no? Jameson Williams tuvo una participación increíble de 7 recepciones, 184 yardas, 2 touchdowns. Sin duda es la arma favorita de Bryce Young. Y John Mechie tampoco estaba por lesión, recordemos que se lesionó y no pudo jugar, entonces estaban jugando con Bolden, que es un slot, con Latu, con Billingsley, que son tight ends, Holden, que sigue estando muy verde. La ofensiva aérea de Alabama tuvo muchos problemas y claramente creo que hubiera dado más batalla. Yo sigo pensando que Georgia hubiera ganado porque aquí hay un dato que quería dar y es que
desde la mayor diferencia del partido del juego de conferencia, de campeonato por la conferencia y del Nati, de la final nacional, es el nivel de cobertura de Georgia. Por ejemplo, William Poole, uno de los cornerbacks de Georgia, en el partido del campeonato por la conferencia tuvo 10 targets. En esos 10 targets le hicieron 8 recepciones, 4 primeros downs y un touchdown y 97 yardas. En el partido de la final nacional, de 9 targets, solo permitió 6 recepciones, un primero y 10 y 29 yardas. Estamos hablando de que William Poole incrementó, a los que conocen PFF, a nivel de grade, más del doble prácticamente de grade. Pasó de los 40 puntos a los 80 puntos. Y así Ringo, y así Christopher Smith, Lewis Sain, el safety. Hubo un gran salto de calidad de la secundaria. Entonces creo que independientemente hubiera estado Jameson Williams, el equipo de Georgia siempre se hubiera llevado el partido, pero si lo hubiéramos visto más cerrado, quizás un touchdown por ahí hubiéramos visto. Correcto. Don Albert, con referencia a lo que está hablando don Edwin, hay algo que me llamó mucho la atención y es que, digamos que haciendo un paralelismo con el Super Bowl del año pasado, entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, Mahomes prácticamente pasó todo el partido corriendo por su vida, o sea, tuvo más yardas negativas en ese sentido que las que logró positivas. Haciendo un paralelismo, evidentemente no fue lo mismo, pero sí Bryce Young estuvo corriendo muchísimo por su vida. De hecho, uno de los touchdowns que logran es casualmente el Bryce Young corriendo por su vida, que logra encontrar a su tight end y hacen la anotación, pero él iba corriendo por su vida, o sea, viendo a ver cómo hacía. ¿Qué tanto hay que reforzar ahora? Bueno, ¿qué tanto influyó eso y qué tanto hay que reforzar la línea ofensiva de Alabama de cara a ya a la temporada 2022? Sí, obviamente, como hemos dicho, Nick Saban es uno de los mejores reclutadores de la nación. En este momento, obviamente, está trabajando o ya tiene la gente para poder llenar, por ejemplo, el hueco que deja Neal, ¿verdad? En lo que es la línea ofensiva, que se declaró para el draft. Yo no dudo que Alabama va a llegar con una mejor línea ofensiva y es lo que tiene Alabama. O sea, ellos podrían tener una temporada mala, hablemos mala para ellos es no ganar el campeonato nacional. Y la siguiente temporada vienen reforzados, vienen renovados. Recordemos para la final nacional que jugó Burrow, que jugó LSU contra Clemson, Alabama ni siquiera llegó a lo que fueron los New Year's Six. Jugaron el Citrus Bowl, si no me equivoco. Y fue el mismo Mac Jones que al siguiente año queda campeón nacional con Bama. Entonces, yo siento que alguien como Nick Saban toma ese último partido, toma no solo ese último partido, todos los partidos de esta temporada que acaba de pasar que le dieron problemas, el partido contra Florida, el partido contra Texas A&M que perdieron, el partido contra Ole Miss. Entonces son todos esos partidos, el partido contra Auburn, son esos juegos que él obviamente va a tomar, va a analizar y va a hacer cambios y va a entrenar a su equipo en pos a mejorar esos errores. Yo no le tengo ninguna duda que Nick Saban para el siguiente año va a traer una mejor Alabama. Este año Alabama no era tan favorita para nosotros, porque lo mencioné y vuelvo a repetir lo que he dicho ya varias veces, era una muy buena Alabama, pero no la Alabama de otros años. Pero la Alabama que va a venir el siguiente año, ténganlo por seguro que va a ser mucho mejor a esta que vimos. Yo quiero agregar algo y es que comentando eso que hablabas de que Bryce Young corrió por su vida y es que el del partido del juego de conferencia es otra gran diferencia porque en ese partido Georgia no consiguió ni siquiera un sack. Hizo 8 presiones pero no consiguió un sack. En ese partido consiguió 4 sacks y 0 presiones. O sea, pudo
concretar las jugadas. En el partido del juego de conferencia le llegaron, pero Bryce Young supo correr bien, salir de la bolsa, salir del pocket y encontrar a sus receptores. Y como comentas, Bryce Young, el touchdown que hizo con Latu fue de esa manera, porque de esa manera se le podía hacer daño a Georgia. Lo que pasa es que Kirby Smart aprendió y en este partido supo cerrarle muy bien el pocket. Y ahí es que creo que también hay mucho mérito de Kirby Smart porque supo evolucionar de ese partido y Nick Saban, sabiendo que se iba a venir un cambio porque Kirby Smart no se iba a quedar con los brazos cruzados, se iba a mandar el mismo planteamiento, no supo encontrar las alternativas. No solo Nick Saban, O'Brien, pues, el coordinador ofensivo de Alabama, no supo darle a Bryce Young otras alternativas para esquivar la presión. Porque es que lo de la línea ofensiva de Alabama era la 50 mejor de la nación o por ahí, y cuando la de Georgia había sido top 10, así que hay mucha diferencia y se tenía que esperar eso, pues. Ahí creo que el staff de Alabama fue inferior tácticamente. Edwin, una cosita, ya que estábamos hablando acerca de Bryce Young y todo, algo que siempre nos ha gustado acá en el podcast, me imagino que vos lo has notado, es también, o sea, obviamente Gato tiene su posición, yo tengo mi posición, pero también nos gusta comparar nuestra posición con las demás personas para tener un mejor análisis y tener una mejor perspectiva. Yo me he dado a decir de que verdaderamente Bryce Young ganó el Heisman porque no había nadie mejor para dárselo. O sea, para mí verdaderamente no es un true Heisman, que podríamos llamar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, con respecto a esa decisión del Heisman? Mira, es difícil, pero es que también creo que lo que pasa es que el Heisman viene siendo un premio a los jugadores ofensivos. Hay que también tenerlo claro. Es algo que está pasando desde los últimos tiempos y que al final un jugador ofensivo mejor que Bryce Young creo que no hubo, y creo que habían dos grandes candidatos del lado defensivo, que era Hutchinson y Will Anderson Jr. Para mí Will Anderson Jr. tenía más mérito que al Heisman, y creo que lo que pasa es que es eso. Si me decís que el Heisman es un premio para el mejor jugador y lo haces con acciones, ¿no? Lo demostrás año con año, te digo, vaya, es un robo, hubiera sido de Will Anderson. Pero conociendo el historial del Heisman y viendo cómo lo han tratado estos años, pues creo que lo de Bryce Young era relativamente justo. ¿Pero lo merecía o no lo merecía? Si estamos hablando de que era el mejor jugador de la nación, para mí no lo era. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que, digamos, desde el 2000 se lo han ido llevando quarterbacks y running backs y alguno que otro wide receiver, ¿verdad? Y cuando digo alguno que otro es Devonta Smith. Claro. Nada más. Por ahí va el tema. Y de los running back, estamos hablando de que uno es Reggie Bush, que se lo quitaron, recordemos. Por aquel tema de lo que antes era legal, ahora es ilegal. ¿Cómo es? Lo que antes era ilegal, ahora es legal. Y otro running back que lo ganó fue Derrick Henry. Después de ahí, todos han sido quarterback. En mayor o menor medida, algunos han sido pues de universidades un poco, no tanto con los altos focos, por ejemplo, como Lamar Jackson con Louisville y tal vez Jameis Winston con Florida State, ¿verdad? Por ahí. Pero en la mayoría han sido quarterback de Florida, de Ohio, de USC, Oklahoma, por ahí va el tema. Yo considero, y esto es una posición que siempre he tenido, es que el Heisman se volvió igual que el MVP en la NFL, ¿verdad? Siempre está el paralelismo. Y es que es un concurso de simpatía, más allá de que si eres o no bueno. Creo que el Heisman, yo considero que el Heisman debería evolucionar a un Heisman ofensivo y a un Heisman defensivo. Entonces, se podría premiar
jugadores como Hutchinson o como el que mencionó Albert, que mencionó Edwin, perdón, es que se me olvidó el nombre. Will Anderson Jr. Will Anderson Jr. Entonces, creo que ahí vendría a un poco equilibrar las fuerzas, porque evidentemente a nivel defensivo, si hay jugadores que destacan y si hay jugadores que son de impacto en los equipos. Hutchinson, negar que Hutchinson fue un jugador de impacto para Michigan es un poco mezquino. Igualmente, negar que Bryce Young, más allá de que lo merezca o no, según el análisis que hace Albert, lo merezca o no, es un poco mezquino porque a pesar de todo, la posición de mariscal siempre es sumamente importante. Y recordar que en cierto modo estuvo Jalen Hurts, estuvo Mac Jones, estuvo Tua Tagovailoa, o sea, han estado buenos quarterbacks que han sido tomados en ondas altas del draft. Entonces, la presión que había sobre Bryce Young, quiera o no, era muy grande. Entonces, creo que por ahí tal vez, sí hay un poco de mérito en este tema. Pero vuelvo al tema, ojalá, digamos, las personas que dan este premio recapaciten acerca de esto y exista un premio ofensivo y un premio defensivo, que creo que sería lo más justo en este sentido. Bueno, y ahora que estamos hablando así de temas un poco polémicos, el arbitraje nunca está exento de polémica. Y en la final nacional hubieron dos jugadas que resultaron bastante, si no polémicas, por lo menos llamativas. Bryce Young hace un movimiento, le golpean el brazo y suelta el balón y se decreta como balón suelto, como pase incompleto, perdón. Pase incompleto. Tom Bennett hace prácticamente la misma jugada y sin embargo lo decretan balón suelto que lo recupera Alabama fuera del campo, pero bueno, y a partir de ahí es que Alabama logra su primer touchdown. Pregunta, don Edwin, esto de tema del arbitraje siempre tiene muchas aristas, pero ¿vos crees que esto es premeditado, se hace con mala intención, o es parte del juego, o hay alguna preferencia por Bama, qué sé yo? Yo creo que se reduce más a incompetencia. Es que últimamente tanto el arbitraje colegial como en la NFL estaba en un nivel pésimo. O sea, yo creo que hemos visto de los peores arbitrajes en los últimos años esta temporada, tanto en profesional como en colegial. Y no sé si, no creo que esté premeditado, pero tal vez por ahí la jerarquía, la presión y cosas por el estilo, pues dicen, aparte fue lo que declararon, fue lo primero que declararon, entonces tal vez no en la review, porque en la review tienen argumentos, pero en el primer momento decir es balón suelto y recuperado por Alabama, creo que eso sí puede ser por la jerarquía misma de Alabama, ¿verdad? No quiero meter tanto en ese lado de la especulación y del complot. No se quiere mojar. Porque yo creo que es incompetencia pura. Creo que estamos viendo un arbitraje muy mal estos últimos años y es algo que tiene que cambiar. ¿Qué Es consideras que vos, Albert? yo comprendo, pero aún así, Edwin, en esa jugada, ok, pongámosla en duda. Pero yo se la comenté en Gato del programa anterior. Hubieron dos recepciones. Hay una recepción libre de Georgia que el jugador de Alabama lo toca y lo bota. Y el arbitraje no dijo nada. O sea, man, lo botó, lo tocó y lo botó. Eso yo lo hago hasta en Madden y me lo pitan hasta por debajo de la lengua. Luego ocurre algo similar en el lado de Alabama, donde el receptor de patada igual canta recepción libre.
el jugador de Georgia se le pone enfrente, no hay contacto, pero se le pone enfrente, pero como invadió el espacio personal que debe tener de 2 yardas, lo cantan y tiran pañuelo. Entonces, esas son, tal vez lo voy a dejar en duda con respecto a lo del el fumble y el pase incompleto, pero es que esas dos que te acabo de mencionar sí son muy rajadas, Sí, sí. verdaderamente, ya eso no es equivocación de criterio, o sea, son metidas de pata bestiales. Sí, y fíjate que en el partido contra Auburn también se vio un poco las ayudas arbitrales con Alabama. Pues es que creo que al final pitar en contra de Alabama tiene un gran peso en el CFP. El CFP son también los encargados de escoger quiénes son los árbitros para las finales, para los juegos del bowl. Entonces, quizás en una de esas, si Nick Saban dice, hey, no, fíjate que este árbitro me perjudicó, siento que me perjudicó o que no pitó bien, pues ya no pitas en un bowl la temporada que viene. Así que son cosas que pasan también. Sí, correcto. Creo que hay de todo un poco. Considero que lo que dice Edwin es muy cierto, es muy correcto. De hecho, vuelvo al tema con la NFL, o sea, hay un paralelismo entre el arbitraje de la NCAA y de la NFL, o sea, son muy inconsistentes a la hora de pitar jugadas, o sea, una sí y otra no, y uno dice, bueno, o sea, pero entonces, ¿cuál es el criterio? O sea, el criterio que me sale de los cojones, o sea, es porque yo digo que sí y el otro ya digo que no, ya, pues ahí está. Entonces, ese es el problema. Hay muchas jugadas también a nivel de reglamento que yo considero que desgraciadamente son este, muy ambiguas. O sea, es como, bueno, y decía usted, y si el árbitro no está como muy enchufado ese día, él se decía, usted puede ser un desastre. Entonces, por ahí va el asunto. Este, creo que sí tiene que ver un poco con eso y también, pues eso, ¿verdad? De que a lo mejor si yo pito mal o si me dan esta oportunidad y por ahí incomodo a alguien, entonces puede ser. Es evidente que el fútbol americano es una actividad humana y como una actividad humana siempre hay ciertos temas que se pueden presentar. Bueno, y ya para cerrar con el tema de la final nacional, una reflexión o algo que a ustedes les haya dejado este partido, ¿qué les pareció? ¿Sintieron que llenó las expectativas, que no llenó las expectativas, que fue un justo ganador a nivel de todo lo que se hizo durante la temporada, o si por el contrario fue una total sorpresa? Ese tipo de cosas, una reflexión ahí que nos puedan dar para nuestros estimados oyentes, don Eddie. Yo creo que fue un partido bonito, creo que fue un partido en lo que vimos tanto ofensivas como defensivas de alto nivel, sobre todo defensiva en la primera parte. Creo que es justísimo ganador Georgia. La verdad, los que me han estado escuchando todo el año saben que yo desde la preseason, desde antes de los entrenamientos, de los campamentos, yo creía que Georgia iba a ganar. Estoy feliz pues, de que eso haya pasado porque es algo que esperaba, pues le pegué. Y eso, creo que te enseña también, y una cosa importante, la importancia de los equipos especiales. El equipo de Georgia supo regresar bien el balón, ganar 20, 15 yardas en cada regreso, y el punter de Georgia, ¿cuántas veces Alabama tuvo que empezar su serie ofensiva desde la yarda 5? No sé si fueron 4 o 5 veces, pero es muy importante y eso se hace, y eso, la disciplina que se gana en equipos especiales, en defensiva y ofensiva, que se vio en todas las áreas de Georgia, se gana porque el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo. Y este año ganó el mejor cuerpo técnico. No, Albert, la misma pregunta. No, verdaderamente me encantó lo de la final nacional, me encantó de esa defensiva de Jung, que verdaderamente Georgia, defensivamente hablando, llegó inspirado. O sea, usted veía a los jugadores de Georgia en toda la defensiva, estaba en cada tramo de la cancha, en cada yarda había un receptor que recibía, tenía 2, 3 defensivos. Bryce Young
corrió por su vida varias veces, se le complicó el partido prácticamente toda la segunda mitad. Fue un desastre ofensivamente hablando de Alabama gracias a esa defensiva de Georgia. Y yo sé que podrán haber Hodkinsons y Cibudos y todo lo que quieran, pero si yo tuviera un equipo de la NFL, yo agarraría mi pick número 1 por Jordan Davis. Qué bruto y qué un mamut que corre como saeta. Es algo impresionante y eso no se ve todos los días. Si hay un jugador que verdaderamente me enamoró, decir verdaderamente la palabra, más que todo en esta final que se vio muy bien, Jordan Davis, que si llega a la NFL a jugar como está jugando ahorita, va a ser un DL totalmente intratable. Y el equipo de la NFL que se lo lleve se va a llevar un muy buen prospecto para la casa. Correcto, mi estimado Albert. Bueno, en otros temas de NCAA, hemos estado comentando dos cosas, don Edwin. Uno, pues obviamente la regla NIL, ¿verdad? La regla NIL que se implementó este año, que da la posibilidad de patrocinios a los jugadores y lo que ha sido la vorágine, sí, una vorágine de jugadores que han pasado en el transfer portal de una universidad y de otra y de otra y de otra. Entonces, mi pregunta va relacionada exactamente a esto. ¿Tiene algo que ver este asunto del transfer portal que este año ha sido que ha tenido un crecimiento exponencial con un poco con el tema de la regla NIL o es un fenómeno totalmente aparte? O sea, son dos fenómenos que no están correlacionados. Yo creo que tiene que ver, pero no creo que sea la razón principal. Para mí, la razón principal de tanto cambio y de tanto transfer es el coaching carrusel. O sea, hoy ha habido, esta temporada ha habido muchos cambios de coachings. Oregon, ¿cómo se llama? Oklahoma, USC, Miami. Y si te fijas en el transfer portal, gran cantidad de los transfers son de estos equipos que han cambiado de coach. Entonces, creo que el NIL tiene que ver porque también hay jugadores que pudiéndose presentar al draft, por ejemplo, el del quarterback de USC que ahora se fue Kedon a Slovis. Slovis, por ejemplo. Slovis también podría presentarse al draft, decidió quedarse un año más. Brandon Joseph, el safety de Northwestern, se tradeó a Notre Dame. Creo que la NIL te permite que esos jugadores que ya podían dar el salto al draft, que quizás no se sienten cómodos en su equipo, digan, bueno, me voy a transferir y mi último año de senior o de redshirt senior voy a ir al draft. Entonces, creo que sí tiene que ver para esos jugadores que no estaban teniendo minutos en sus equipos o que no, su equipo quizás no da para más, pero que creo que la razón importante es que ha habido muchísimo cambio de head coaching. Ahora que mencionaste acerca del coaching carousel, para nadie es un secreto que verdaderamente el que movió todos los cimientos de este carrusel fue la salida Mike Tomlin. sorpresiva. Mike Tomlin que rechazó a USC. Ah, no, y él todavía sigue en esa galleta de que el college football paga mucho peor que la NFL. Sí, seguí con eso. Pero nos vamos a USC. El movimiento de Lincoln Riley, o sea, que fue sorpresivo, a todos nos sorprendió, inclusive en el grupo comentamos bastante, en el grupo de College Football Latinoamérica, comentamos bastante la situación, o sea, que era algo, o sea, nosotros siempre hemos manejado la teoría, y me imagino que Edwin también, que si Lincoln Riley se movía de Oklahoma, era para irse a los Dallas Cowboys. Un montón de gente lo ha dicho a años de años, y hasta uno llegaba, como dicen, cuando a uno le cuentan tanto un rumor, se lo empieza a creer y lo empieza a tomar como verdad. Sorpresivamente, Lincoln Riley se va a USC. Edwin, con este movimiento y obviamente el montón de jugadores
que se fueron de Oklahoma y que están ahora en USC, más los prospectos que ya habían en USC, más los prospectos que acaba de firmar, y para terminarla, que hay una gran posibilidad, aquí en 24/7 Sports lo están poniendo en un 100%, que Caleb Williams termine en USC. ¿Podríamos ver el siguiente año a USC dentro del top 4 para ir a los playoffs? Yo creo que sí. Yo me lo pones ahorita, te lo firmo. O sea, y la verdad me gustaría ya ver un equipo del Pac-12 ahí. Sí, no, verdaderamente es algo, es un movimiento bastante. ¿Y vos crees que bueno, todavía está, digamos, esa es la expectativa, todos estamos con la expectativa, pero vos crees que al final Caleb Williams sí se mueva Sí, para Southern California? yo creo que sí, porque prácticamente lo que me da la señal es que Jackson Dart, el que se supone que iba a ser el quarterback titular, que ya jugó varios snaps este año en USC, ya pidió el transfer. Entonces, si él ya pidió el transfer, es que sabe que va a venir otro. ¿Y quién más? ¿Qué? Caleb Williams. Este fenómeno, Edwin, de los grandes contratos en la universidad, particularmente el de USC, porque en el de USC prácticamente, y no sé, o sea, casi faltó una cláusula ahí que diga que si el muchacho quiere algún tipo no sé, de favor de índole sexual ahí por ahí, también o sea, le dieron el avión, el jet privado cuando él quiera, o sea, hubo muchas prestaciones. Esta necesidad de USC, porque estamos claros que USC después de Pete Carroll dio muchos golpes de ciego, ¿verdad? Muchos palos de ciego. Esto es una apuesta como si estuviéramos en un casino o por el contrario, es una movida válida que le va a dar resultado en el corto plazo a USC. Yo creo que le va a dar resultado al corto plazo, porque es que el equipo de USC el año pasado, recordemos que empezó mal, a la tercera jornada cambiaron de entrenador, pero es que tienen mucho talento, se le va a ir Dave London, se le va a ir Dave Jackson, pero se le va a quedar mucho jugador con talento. Al final, creo que California produce mucho prospecto, mucho jugador de fútbol americano que normalmente se va a Alabama, se va a Georgia, se va al este normalmente. Y USC es de las pocas universidades de esa zona que se puede quedar un poco de talento. Y creo que sí. Aparte, trajeron a Mario Williams, que era wide receiver del propio Oklahoma. Han traído a muchos jugadores interesantes. Y es lo que me hace pensar que, aparte, si le sumas que Oregon se ha debilitado, porque ha perdido muchos jugadores, va a perder, ha perdido por el transfer portal. Su quarterback hoy en día es el Bo Nix, que también pues tiene sus cositas. Creo que es la gran posibilidad, ¿no? Arizona, Cuidado, porque aquí alguien puede abandonar la llamada si usted habla mal de Bonix. no, o sea, cada quien va, pero Bo Nix no es Caleb Williams, pues. O sea, yo creo que al final hay muchas reestructuraciones dentro de la Pac-12, equipos como Arizona State también van a perder talento vía draft, así que creo que ahí USC puede sacar bastante jugo. Correcto. Don Ah, Albert. que es la vara con Oregon. No, Don no, o Albert, sea, ¿vos son crees perspectivas. que Lincoln Riley va a ser de impacto o es una apuesta completa? No, yo verdaderamente siento que sí va a ser de impacto. O sea, Lincoln Riley ha demostrado que ha podido trabajar con jugadores de transfer, que ha podido trabajar con jugadores que él mismo ha desarrollado. Y no nos vayamos muy largo, trabajó a Jalen Hurts, trabajó a Baker Mayfield, trabajó a el de los Cardinals, ay, Kyler se me olvida, Murray. Kyler Murray, y fueron jugadores que él los acomodó. O sea, la ofensiva de Riley es muy efectiva. Lo que me preocupa un poco es la defensiva, que yo creo que USC siempre también ha tenido mucha fama de agarrar.
jugadores muy buenos en el lado defensivo. Siempre ha tenido una tradición de jugadores defensivos en la Pac-12 muy buena, ¿verdad? Entonces siento que sí, va a ser de impacto inmediato. No siento que sea una apuesta porque ya es alguien probado. Más de que se trajo vuelvo a repetirlo, mucho prospecto de Oklahoma, el que él sintió que verdaderamente le iba a funcionar, se vino con él, más los muchachos que ya estaban firmando con Oklahoma y que se echaron para atrás, hicieron el dead committed para comprometerse con USC, más el talento que ya tenía USC. Siento yo que USC es un movimiento que tenían que hacer. O sea, hay programas que necesitan ser titulares. Y de esos programas que necesitan ser titulares, USC es uno de ellos. Más de que en la historia reciente tuvieron un dominio de una década prácticamente, tanto en la Pac-12 y en el college football. Entonces ellos necesitan regresar. Y una vez más, y se demostró con el contrato de Lincoln Riley, también, si USC hay algo que maneja, o los equipos de la Pac-12, hay algo que manejan, es dinero. Y se demostró con Lincoln Riley. Y bien que mal van a haber un montón de Nils y un montón de portafolios por debajo de la mesa, que ahora va a ser legal poderlos tirar en la mesa, que con el tiempo va a traer talento. Y no solo a USC, otros equipos fuertes como Stanford, que también tiene muy buen capital, tiene trayectoria. Oregon, también se va a empezar a armar, a pesar de que ahorita están con un nuevo head coach y todo, pero es un proyecto que en 2-3 años va a estar peleando también. Porque hay algo muy importante de analizar, espérate, algo muy importante de analizar, y no quiero menospreciar, pero en los últimos años, cuando un equipo que hablemos relativamente como nuevo en la Pac-12, háblese Utah, ha estado dominando a los equipos que prácticamente fundaron la conferencia, ya eso llega un momento que dicen hasta aquí, y USC es el primero que levantó la mano. Hablando de eso, Edwin, y el tema Nil, evidentemente en la vida todo es de ciclos, ¿okay? Todo tiene ciclos. En este momento, pues, Alabama es un claro dominante de la NCAA, más allá de que nos guste o no, o de que guste o no Nick Saban, o de que guste o no Alabama, o de que lo que sea. O sea, estamos claros que en este momento Alabama es un claro dominador. Pero, ¿vos crees? Hace un día lo comentábamos Albert y yo, pero la pregunta es esta. ¿Vos crees que el NIL empiece a cambiar ese ciclo a equipos que puedan, digamos, tener, por ejemplo, qué sé yo, grupos económicos que empiecen a traer muchachos y entonces ya no sea tan atractivo ir a jugar a Alabama, a un lugar que es relativamente caliente, está ya en el sureste de los Estados Unidos, todo este tema? ¿Vos crees que eso empiece a inclinar la balanza a otros equipos? Sí, totalmente. O sea, el tema es que Alabama monopolizaba mucho talento, eso no es duda. Y Clemson, por ejemplo, también, que es ahí nomás. Entonces creo que se abre, sobre todo equipos, por ejemplo, de estado de la Florida, donde se pagan menos impuestos por ganancia. Entonces me imagino equipos como Miami, equipos como Florida, Louisville. Louisville es de Florida, sí, va. Kentucky. Kentucky. No, depende La también del... Universidad de Central Florida. UCF. Exacto, South Florida. South Florida. Pero lugares donde un jugador ve un NIL, sabe que tiene que pagar menos impuestos ahí que en otros estados y dice, bueno, me voy a ir a jugar a Florida. O mercados más grandes, el mismo California, que sabemos que el oeste en fútbol americano nunca ha sido tan potente como en el este. Pues ahora las universidades de esa zona, UCLA, USC, la misma Cal, pueden crear o tener más marcas apoyando a los jugadores de sus universidades. Por Nevada, por ejemplo, ejemplo, Nike igual. con Oregon, ¿verdad? Sí, Nike con Oregon. Que aunque Oregon no es un mercado muy grande como
es el equipo importante de la zona, pues, porque no tienen franquicia NFL también. Entonces son ellos los grandes beneficiarios de ahí. Por ejemplo, también en Boston, no me extrañaría que Boston College o la misma Universidad de Massachusetts, porque es un mercado grande, pues también puedan haber marcas que quieran ofrecer capital a los prospects de esas universidades. Yo creo que no va a distribuirlo en el sentido de que no, una universidad pequeña del grupo 5 va a tener más talento ahora. Es muy difícil. Yo creo que las universidades del Power 5, algunas grandes del grupo 5, sí van a poder recibir más talento. Creo que es algo que va a pasar porque si vos sos de California y sos un prospect top 50, ponele, y podés jugar en USC, cerca de tu casa, cerca de tu familia, y aparte te da un buen contrato NIL, que revises o irte donde Alabama, donde sabes que vas a triunfar y tener un buen contrato y poder llegar a la NFL, no sé. Es difícil, es complejo, es de ver cada caso con lupa, pero creo que vamos a ver más redistribución del talento. Correcto. Yo tengo una teoría. Cuando ya vea a Vanderbilt a media tabla y cuidado no peleando una final del SEC, yo digo, mae, el NIL funcionó. Porque Vanderbilt talento no va a tener, pero si hay algo que en Vanderbilt hay, es plata. Sí. Entonces no me extrañaría de un pronto a otro, vaya, Vanderbilt este año, 5, 6, 7 jugadores, 5 estrellas, wow, el NIL está rindiendo fruto. Creo que sería la prueba más fehaciente de la influencia del NIL en prospectos. Universidades como Vanderbilt, que manejan dinero, pero que nunca han tenido talento, puedan salir de ese escollo. Correcto. Bueno, esto ha sido una conversación muy, muy buena, pero básicamente ya casi estamos llegando al final. Sin embargo, antes de llegar al final, quiero hacerle una pregunta a ambos. Mucho se ha mencionado de expandir los playoffs, por lo menos a 12 equipos. Después de todo el lío que se armó con Cincinnati, con los Bearcats, esa presión que hubo, y hay ciertas gente que está presionando esto. Ahora bien, este año las semifinales fueron realmente, pues, si no flojas, por lo menos hay equipos que como que no se dieron cuenta de que estaban jugando una semifinal, vamos a ponerlo así. No voy a decir que fueron buenas o que fueron malas, o sea, lo que voy a decir es que hay equipos que no se dieron cuenta de que estaban jugando una semifinal para llegar a la final nacional. ¿Ustedes ven viable expandir, qué sé yo, los playoffs a 8 equipos, 12 equipos? ¿Cómo lo ves vos, Edwin? Yo creo que no solo es viable, sino que es lo que tiene que hacer el CFP. Creo que no solo a nivel de espectáculo, que creo que daría bastante espectáculo, sino que a nivel de dar más oportunidades a todos. Aunque al final termine siendo el 1 contra el 3, el 1 contra el 2, la final, aunque termine siendo los mismos 4 equipos los que llegan a la instancia final, ya por lo menos das la oportunidad, porque si haces la comparación con el March Madness, siempre llega a un top 4, siempre llega a un top 10, al final es bien difícil que equipos muy pequeños que llegan al March Madness en baloncesto, ¿verdad? Lleguen a las instancias finales. Siempre va a pasar. Pero creo que en parte ayuda a las universidades a tratar de ser más competitivas, a decir, bueno, quiero llegar a los playoffs, das como... También ese es el logro para los entrenadores, para los jugadores, motivación extra, espectáculo extra. Creo que es lo que tiene que hacer. A nivel de espectáculo, a nivel de competitividad, a nivel de todo, ese es el camino para que evolucione el deporte colegial, porque también creo que llevamos unas cuantas temporadas donde los playoffs de 4 equipos, las semifinales se están haciendo aburridas. El año pasado Alabama Notre Dame fue aburrido, el Ohio State versus Clemson, Ohio State ganó por mucho. Este año el Cincinnati contra Alabama y el Michigan contra Georgia no era lo que esperábamos. Entonces creo que quizás partidos en los que no se enfrente, que se pueda enfrentar, digamos, el 5 contra el 6, por así decirlo, puedan ser más reñidos y dar más espectáculo. ¿Vos qué piensas, Albert?
Yo en mi caso siento que sí, que debería de haber playoff, ampliarlo, tal vez a 8 equipos. Mucha gente igual toman en referencia lo mismo que acaba de decir Edwin. No, es que a veces en las semifinales hay equipos que pierden por goleada o que pierden por muchos puntos, pero y obviamente la gente que lo ve desde afuera, que tal vez no está tan metidos como nosotros, tendrán ese tipo de conclusiones empíricas o esos juicios a priori al respecto. Pero no nos vayamos muy largo. Este fin de semana que pasó, el wild card de la NFL, vean cómo estuvo. Verdaderamente solo Bengals, Raiders fue el que estuvo más peleado. Después de ahí, hay El mucha gente que Buccaneers habla, Eagles fue un partidazo, mae, manda huevo. El de los Colts pero estuvo bueno. El de los Colts estuvo mucho de los mejor. Colts. Qué feo, Edwin, man. Va a ganar que no lo invitemos, mae. No, Bueno, yo les recuerdo un pero partido interesantísimo, el de Bills Patriots, ¿va? el de Bill El Patriots. Colts de No, la no, última jornada. pero mi punto es que mucha gente critica el college football o mucha gente ataca el college football por esa famosa teoría de las diferencias de los equipos y todo, y de los programas y todo, pero como podemos ver playoffs malos en el college football, también los vemos en la NFL. Entonces al final quedamos en las mismas. Yo creo, gente, que esto puede funcionar cuando se expanda o se pueda expandir un playoff, como sucede con las llaves del tenis. Muchas veces las llaves del tenis, de los Open, eh, ustedes saben que son dos llaves, o sea, una aquí y otra aquí. Y usted puede, digamos, valorar en la llave que queda, a lo mejor es accesible para por lo menos llegar a semifinales. Entonces, en esta llave se dan partidos muy interesantes y en estos otros, los super ultra favoritos sí, siempre pues van ganando. Pero hay una posibilidad de que un equipo por ahí dé una sorpresa. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Excelente ejemplo el que utilizó Edwin del March Madness. Creo que debería ser así, o sea, una cuestión. Y creo que eso revaloraría un poco más los tazones, que últimamente han venido a la baja, creo, y que eso sí les, publicitariamente y económicamente, sí les funcionaría a los que organizan los bowls. Creo que eso sí les funcionaría mucho más, porque ya no es lo mismo un bowl que juega por el honor y por todo lo que ustedes quieran, que un bowl que está jugándose, qué sé yo, unos octavos de final o unos cuartos de final. Entonces, por ahí puede haber un poco más de emoción. Entonces, y creo que los tres coincidimos en que sí, que de verdad deberían de crecer y que creo que es una grande oportunidad de mejora para este deporte que pues nosotros somos muy fan, que es el fútbol americano y en específico el de la NCAA. Bueno, caballeros, ha sido un gusto enorme poder tenerlos esta noche con nosotros en esta conversación de lo que fue la final nacional y algunos temas extras que hemos estado conversando. Ha sido muy gustoso. Don Edwin, unas palabras de cierre para nuestros estimados podcast escuchas. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá, por poder hablar un poco de lo que es el fútbol americano colegial, invitarlos a que escuchen este podcast y también aquí un poquito de spam, ¿no? Que escuchen a Z College y Claro. sigan a Sounders. Ahí vamos a estar muy, muy fuerte con el fútbol americano colegial. Hay una sorpresita que se viene al futuro que aún no la podemos desvelar, pero ahí también Álvaro está un poco inmiscuido y nada, la verdad muy, muy agradecido de estar aquí. Eso es, apoyen a los que creamos contenido de fútbol americano en Latinoamérica. Apoyémoslos, señores. Somos realmente relativamente muy pocos y que de verdad creamos un buen contenido. Los compañeros de Ensoners, evidentemente, pues tienen muchísimo más experiencia ellos y pues hacen un muy buen contenido. De verdad, síganlos no solamente en su página web, sino en su página de Twitch.
Ahí ellos hacen también en vivos, y no solamente de NCAA, sino que también del fútbol americano de la NFL. Don Albert, unas palabras de cierre para nuestros estimados podcast escuchas. Sí, bueno, darle las gracias una vez más a Edwin por querernos acompañar en el programa. Y sí, verdaderamente, aquí nosotros, tanto Yarda 506, el podcast, como EZ College, siempre hemos tenido una muy buena relación. O sea, nosotros no somos competencia, somos colaboradores, porque verdaderamente al final a todos nos gusta. Y muchas veces, y yo siempre lo he dicho y lo he recomendado, o sea, el programa que hacen Edwin y hace Oscar es un programa muy, muy, muy bueno. Los domingos en la mañana los escuchaba, y luego estuvieron un tiempo en Twitch también, haciéndolos en vivo y todo. Excelente, o sea, y nosotros también tratamos siempre de llevarles un buen contenido. Y a veces es bonito hacer este tipo de crossover para hacer un poco de match, porque muchas veces lo que se habla en Z College tal vez no es lo mismo o no es el mismo pensamiento que tenemos aquí en Yarda 506, el podcast, y siempre nos gusta mucho ese match de ideas, ¿verdad? Ver quién tiene la razón y quién no. Claro, nosotros acá en Costa Rica somos más bochincheros, en cambio allá nuestros compañeros paraguayos y salvadoreños son más de datos. Eso es algo muy importante, son mucho más de datos y más serenos. Nosotros no, nosotros hablamos mucho con el hígado, gato. Pero hey, son perspectivas y es muy Damos bonito golpes, que la vara. trabajar. ¿Quién dijo miedo? Sí, aquí Ah, nos agarramos, pero en realidad los felicito verdaderamente, tanto en Zoners como EZ College, el trabajo que han estado haciendo, y verdaderamente es un gusto poder compartir con ustedes micrófonos y cámara cada vez que se puede, pura vida. Y sigamos adelante todos. bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, o a su oficina, o a su autobús, o a su automóvil, o donde nos escuche. Para nosotros es un gusto enorme. De verdad, recordarles, bueno, las redes sociales de Yarda, Yarda 506 en Facebook e Instagram, y en Twitter, @Yarda506TV. Recordarles el canal de YouTube de mi amigo Albert Murillo, College Football 101, y Endzoners. En serio, hacen un muy buen contenido. De verdad, síganlos y apóyennos, porque sí, de eso se trata. Hacemos estos contenidos con mucho gusto, los producimos con mucho gusto, los grabamos con un sentimiento de satisfacción muy grande. Y bueno, de nuestra parte, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana y chao. Bye. Dios.